Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Me llamo Padre Antonio Silva. Tengo 60 años. Durante 15 de ellos he servido a Dios aquí, en esta comunidad rural que linda con el Parque Nacional del Iguazú, cerca de Foz de Iguazú, Paraná. Mi camino, sin embargo, comenzó en Cascabel, y fue en el Seminario San José, en Campo Grande, donde forjé mi fe. Pero lo que voy a contarles ahora no es sobre mi historia de vida, sino sobre un milagro, algo que desafió la propia lógica, ocurrido hace pocos meses y que puso a prueba mi fe de una manera que jamás imaginé. Era un domingo 16 de noviembre de 2025. El calendario litúrgico marcaba el Domingo de Cristo Rey, y yo, como de costumbre, me levanté a las 5:30 de la mañana. El aire fresco y húmedo, cargado por el aliento de la selva que rodea Vila Mauá, entraba por la ventana entreabierta de mi sencilla habitación en la casa parroquial. Desde allí, desde mi cama, oía el canto de los gallos, el distante murmullo del río Iguazú y el inconfundible, aunque todavía suave, rugido de las cataratas. Me lavé el rostro con el agua fría que guardo en una palangana de peltre e inicié mi rutina de oración. 1 hora, como mínimo, antes de que saliera el sol. Es el tiempo que dedico a la contemplación, a preparar mi espíritu para servir a mi comunidad. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente. Recé con una intensidad que rozaba la súplica, sin entender la razón de aquella urgencia por conectarme con Dios. La casa parroquial, donde resido desde hace 15 años, es una construcción humilde, de apenas 2 habitaciones. Erigida por los propios fieles, es testigo de la devoción de generaciones. Las paredes son de bloques de cemento, el tejado de láminas de zinc remendadas y las ventanas de madera reciclada cuentan historias de otros tiempos. Aquí no hay agua corriente, así que cada amanecer busco cubos en el pozo comunitario, a unos 50 metros. La electricidad es una visitante inconstante, por eso velas y un quinqué de queroseno están siempre a punto. Mientras preparaba mi café en la estufa de leña, observé a la comunidad despertar por la ventana. Vi a don Rutilio, agricultor experimentado, conduciendo sus vacas al pasto, su silueta encorvada moviéndose lentamente por el camino de tierra. Oí a doña Berta, una de las guías turísticas más antiguas de la región, llamando a sus gallinas para el maíz. El aroma de las broas de fubá recién horneadas, hechas por las manos de una familia indígena guaraní vecina, se mezclaba con el olor de mi café fuerte y amargo, cultivado en los pequeños sembradíos de aquí, exactamente como me gusta. Nuestra parroquia San Francisco de Asís, guardiana de la ecología y de la fe en Vila Mauá, es una construcción humilde en el corazón de la comunidad. Sus paredes de adobe, antaño blancas, hoy exhiben la humedad constante de la región, con la pintura descascarándose en varios puntos. El tejado de tejas rojas, remendado con láminas de zinc, donde las goteras se volvieron insoportables, es un testimonio de nuestra resiliencia. El suelo de cemento pulido brilla, impecable, cuando doña Mariela, una de las trabajadoras de la central hidroeléctrica de Itaipú y pilar de nuestra comunidad, lo encera los sábados por la tarde. Esta es una tarea que ella cumple voluntariamente desde hace 23 años, sin una sola falta. Los 12 bancos de madera, construidos hace 20 años por los hombres de la comunidad con cedro de los bosques locales, llevan las marcas del tiempo. Iniciales grabadas por niños curiosos, gotas de cera de velas, el desgaste natural de incontables fieles que allí se arrodillaron. El altar, sencillo pero de una belleza conmovedora, fue esculpido por don Pascual Gutiérrez, un ribereño que nos dejó hace 7 años, pero cuyo legado permanece como un símbolo de su devoción. La imagen de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil, que preside el altar, fue traída por mi antecesor, Padre Dionisio, en 1976.
Sus contornos y colores, desvanecidos por el tiempo, son para nosotros más preciosos que cualquier obra maestra en una gran catedral europea. Es la unión de lo divino con nuestro hogar. Aquella mañana específica, una sensación extraña me oprimía el pecho. No era miedo, no exactamente. Era una onda de sazón, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no lograba descifrar. Era el presagio de un destino inminente. Mientras tomaba mi café con el pan del día anterior, intenté alejar aquel sentimiento. Culpé al pronóstico del tiempo. En mi pequeña radio a pilas en la cocina, oí que se esperaban fuertes lluvias para la tarde. El cielo, de hecho, estaba cargado de nubes grises y oscuras, que se amontonaban sobre la Sierra del Mar, al norte, como un ejército sombrío preparándose para la batalla. A las 8:15 comencé mi corta caminata hacia la iglesia. Me encanta llegar temprano. Es un privilegio abrir las puertas, ventilar el espacio y prepararlo todo con la calma que el alma pide. Aquel 16 de noviembre de 2025, Domingo de Cristo Rey. El camino de tierra que serpenteaba hasta la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Vila Mauá, aún lucía charcos cristalinos de la lluvia de la noche. El aire fresco de la mañana, proveniente del Parque Nacional del Iguazú, traía un olor a tierra mojada y a vida silvestre. Saludé a algunas almas madrugadoras que ya se dirigían a misa. La familia Ribeiro, al completo con sus 6 hijos, avanzaba en fila india, con pasos acompasados. Don Emiliano, un ribereño respetado, venía a lomos de su burro, con las piernas ya cansadas por la larga caminata desde la finca. Un grupo de jóvenes indígenas guaraníes, con sus voces frescas, llenaba el aire matutino con risas y conversaciones, un sonido que me recordaba la pureza misma de la creación. Al cruzar el umbral de la iglesia, sentí de inmediato el frescor acogedor de su interior. Las robustas paredes, construidas con la sabiduría de la comunidad, mantienen el ambiente fresco incluso en los días más calurosos del verano paranaense. Encendí las 6 velas del altar, 3 a cada lado. La luz amarillenta danzaba, proyectando sombras suaves que alargaban las imágenes sacras. Abrí las ventanas, invitando a la brisa a entrar. Desde una de ellas pude divisar la densa vegetación del Parque Nacional del Iguazú, el verde profundo perdiéndose en el horizonte. A lo lejos, como un susurro constante, se oía el rugido de las cataratas, una melodía ancestral del río Iguazú, agua grande en tupi guaraní, que parecía bendecir a la pequeña comunidad. A las 9:15 comencé a prepararme para la misa. En la pequeña sacristía, justo detrás del altar, me puse la casulla blanca que uso en las celebraciones dominicales ordinarias. Es una pieza antigua, remendada y recosida innumerables veces por doña Ángela, una mujer con un don especial para hacer que las cosas duren mucho más allá de lo esperado. Repasé las lecturas del día en el leccionario, marcando los pasajes con pequeños trozos de papel. Enseguida, organicé los elementos esenciales para la Eucaristía. El cáliz de plata, sin duda el objeto más valioso que poseemos. Las hostias, horneadas con devoción por doña Lidia cada viernes. Y el vino, una generosa donación de una familia de productores del oeste paranaense. Mientras me preparaba, el murmullo de los fieles se hacía más audible. Sus voces, un murmullo constante, llenaban el pequeño atrio de la iglesia. Reconocía cada una de ellas sin necesidad de verlos. Doña Carmen, con sus 3 nietos, siempre puntual, llegando exactamente 15 minutos antes. Don Nefrento, con aquella tos crónica que lo acompaña desde los tiempos en que trabajaba en las obras de la región. Hace más de 40 años. La familia Baltodano al completo 8 personas, incluyendo a la abuela de 92 años, que insiste en venir a cada misa, a pesar de los dolores en sus piernas artríticas. Salí de la sacristía exactamente a las 9:30. La puntualidad es un legado de mi madre, que solía decir que llegar tarde a la casa de Dios era una forma de irrespeto.
La iglesia estaba llena, algo notable para una época en que muchos se dividían entre la temporada alta de turismo y las exigencias de la labranza. Calculé unas 80 personas sentadas en los bancos y otras 15 o 20 de pie al fondo y a los lados. Los niños, en las últimas filas, jugaban discretamente, mientras sus madres intentaban mantenerlos callados con miradas severas y susurros urgentes. La congregación se puso de pie en cuanto aparecí. Mi mirada recorrió todos aquellos rostros familiares, rostros que vi envejecer a lo largo de las últimas décadas. Vi bebés que bauticé, ahora adultos con sus propios hijos, parejas que uní en matrimonio, celebrando bodas de plata. Vi ancianos a quienes administré la extremaunción múltiples veces, solo para verlos recuperarse y regresar a misa el domingo siguiente, con una sonrisa pícara en los labios. Empecé la misa con la señal de la cruz, trazando la bendición sobre mi cuerpo mientras pronunciaba las palabras que ya he dicho miles de veces. Mi voz resonaba en los robustos muros de la iglesia, con aquella acústica peculiar que amplificaba el sonido de forma natural, sin necesidad de micrófonos ni altavoces. Sin embargo, durante la primera lectura, tomada del libro de Isaías, noté algo inusual. Varios hombres que raramente asistían a misa estaban presentes. Ismael Córdoba, por ejemplo, que solo aparecía en la iglesia en Navidad y Semana Santa, estaba sentado junto a su esposa Rosa en la tercera fila. Sus manos callosas de campesino reposaban sobre las rodillas, pero su mirada estaba fija en el altar con una intensidad que nunca le había visto. Los hermanos Zavala, Mauricio y Vicente, conocidos por trabajos que no siempre respetaban la tierra o la ley, también estaban allí. Una presencia inusual que despertó una punzada de desasosiego en mi corazón. Aquella mañana del 16 de noviembre de 2025, un domingo de Cristo Rey, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Vila Mauá rebosaba de gente. Mujeres de la agricultura familiar y artesanas ocupaban el espacio cerca de la puerta lateral, vestidas con sus mejores galas, a pesar del calor húmedo de Foz do Iguazú. Pero no solo los rostros familiares llenaban los bancos. Había otros hombres que yo, el padre Antonio Silva, con mis 60 años y 15 de ellos dedicados a esta comunidad ribereña, reconocía vagamente. No eran los guías turísticos, ni los trabajadores de Itaipú que ocasionalmente venían a misa. Esos hombres, con sus semblantes serios y posturas vigilantes, parecían ajenos a la devoción que nos unía. Distribuidos por la iglesia como centinelas disfrazados, me causaron una sensación de incomodidad que iba más allá de una leve inquietud. Justo después del salmo responsorial, mientras me preparaba para proclamar el evangelio, un sonido rompió la quietud. Un ruido metálico inconfundible proveniente del camino de tierra batida que serpentea hasta nuestra iglesia, a orillas del Parque Nacional del Iguazú. Era un sonido grave, profundo, el rugido de motores diésel de vehículos pesados. Inusual, por decirlo menos. Nuestros feligreses, muchos de ellos indígenas guaraníes y caihuás, ribereños y agricultores, generalmente llegaban a pie, en canoas, o los más pudientes, en sus motocicletas y bicicletas, ya estacionadas afuera. Proseguí con la lectura, pero mis ojos captaban los movimientos. Varios hombres en la congregación, especialmente aquellos de semblante adusto, giraron la cabeza discretamente hacia las ventanas. Las mujeres, aunque intentaban mantener la compostura, tenían los cuerpos visiblemente tensos, los hombros rígidos. Hasta los niños, siempre tan vibrantes, se aquietaron de forma anormal, como si el aire pesado de aquel domingo ya les susurrara un presagio. El evangelio de aquel día, Lucas 21, versículos 12 al 19. Una cruel ironía o una advertencia divina. Hablaba sobre perseverancia en la fe, amor al prójimo, incluso en medio de la tribulación. Jesús advertía a sus discípulos sobre persecuciones, traiciones, prisiones, pero prometía: ni un solo cabello de vuestras cabezas se perderá. Mientras leía, cada palabra cobraba un peso insoportable,
una resonancia casi física dentro de mí. Parecía haber sido escrita para aquel instante. Y cuando llegué al pasaje sobre no preocuparse por la defensa, pues Dios pondría las palabras justas en sus bocas, un escalofrío gélido me recorrió la espalda. Era como si el texto milenario me estuviera hablando directamente, preparándome para el abismo que se abría. Concluí la lectura y con la reverencia de siempre cerré el evangeliario, besando la página. El libro emitió un sonido suave, un susurro que se perdió en el denso silencio de la iglesia. Fue entonces cuando lo oí. No uno, sino varios estruendos metálicos, inconfundibles. Puertas de vehículos pesados cerrándose afuera. 5, tal vez 6. El sonido reverberó en el aire de la mañana, apagando incluso el rugido perenne de las cataratas del Iguazú, que a pocos kilómetros parecía ahora un lamento distante. En las primeras filas, el nerviosismo era palpable. Doña Carmela apretaba las manos de sus nietos con fuerza. Vi a Rosa Guaraní buscar la mano de su esposo, Ismael Cayohuá. Entonces don Efrén, un ribereño de 75 años que conocía esta tierra, entre ríos y selvas, como la palma de su mano, y ya había sido testigo de conflictos, invasiones y promesas rotas, se levantó lentamente. Sus rodillas crujieron, resonando en el silencio sepulcral. Con pasos medidos, apoyándose en los bancos, se dirigió a una de las ventanas laterales. Observaba con cautela, moviendo apenas la cortina descolorida. Su rostro, marcado por décadas de sol y trabajo duro, no reveló emoción, pero percibí su mandíbula contraerse. Se giró hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos la confirmación de lo que ambos ya temíamos. Un asentimiento casi imperceptible, y regresó a su asiento con la misma lentitud deliberada. Comencé la homilía, buscando en mi voz toda la firmeza y serenidad que pude reunir. Hablé sobre el significado del Evangelio que acabábamos de escuchar. Les dije a mis fieles que la verdadera fe no se forja en los momentos de bonanza y confort, sino en los instantes de incertidumbre, de dolor, de desafío. En aquellos momentos en que el mundo parece desmoronarse y el río Iguazú, nuestra agua grande sagrada, parece listo para engullir todo lo que conocemos. Es fácil, sí, tener fe cuando la vida fluye en aguas tranquilas, cuando las cosechas prosperan, la salud es plena y la familia un puerto seguro. Pero la verdadera esencia de la fe, hermanos míos, se revela en los valles sombríos, cuando el camino se vuelve empinado y pedregoso, cuando la oscuridad parece engullir la luz. A lo largo de los años, hemos sido testigos juntos de los desafíos que intentaron conmover nuestra comunidad en Vila Mauá, aquí en las cercanías del majestuoso Parque Nacional del Iguazú. Les recordé las cicatrices dejadas por la explotación depredadora, cuando la codicia de algunos amenazó el alma misma de nuestra selva y los ríos que nos sustentan. Recordé las inundaciones que, en tiempos pasados, se llevaron casas, pero nunca nuestra esperanza. Las enfermedades que pusieron a prueba nuestra resiliencia. Pero sobre todo, resalté la inquebrantable unión que nos guió. Nuestra confianza en la providencia divina y el apoyo mutuo fueron los pilares que nos levantaron, superando cada obstáculo. No somos solo una parroquia dedicada a San Francisco de Asís, somos una verdadera familia, forjada en la fragua de la adversidad y cimentada por la fe que nos une, ya sea entre agricultores, guías turísticos, trabajadores de la central hidroeléctrica de Itaipú o nuestros hermanos guaraní y Cayohuá, guardianes de esta tierra. Fue en ese preciso instante, un domingo de noviembre de 2025, el Domingo de Cristo Rey, cuando las macizas puertas de la iglesia, donde una imagen serena de Nuestra Señora de Aparecida nos bendecía, se abrieron de par en par. No hubo vacilación, ni un crujido lento. Abriéndose con un estruendo seco y violento, el sonido resonó como un trueno dentro del espacio sagrado.
superponiéndose incluso al rugido distante de las cataratas, que pareció silenciarse por un momento. El impacto fue tan brutal que los niños pequeños rompieron en llanto. Las madres los apretaron contra el pecho, murmurando oraciones y palabras de consuelo. 6 figuras irrumpieron, hombres que yo nunca había visto. No eran de Vila Mauá, ni de las comunidades ribereñas o indígenas vecinas. Vestían ropa de civil, pantalones oscuros de trabajo, camisas de manga corta, pero su postura, el movimiento coordinado, casi militar, delataba a quienes servían. Quizás guardias de seguridad de mineras o madereras ilegales, empresas que desde hace tiempo codician nuestras tierras. 3 de ellos exhibían armas visibles en sus cinturones, pistolas que golpeaban rítmicamente contra los muslos a cada paso. Un presagio sombrío. El líder, un hombre de unos 40 años, parecía esculpido por el sol implacable. Su rostro, de un tono bronceado intenso, estaba surcado por profundas arrugas alrededor de los ojos, marcas de años escudriñando horizontes bajo una luz cegadora. Sus ojos, de un castaño tan oscuro que rozaban el negro, se movían incesantemente, escaneando cada rincón de la iglesia con la precisión calculadora de quien vive evaluando amenazas. Una pequeña cicatriz puntuaba su ceja derecha. Otra, más extensa, le cruzaba el perfil desde la oreja izquierda hasta la mandíbula, como un rastro de violencia grabado en la carne. La congregación se sumió en un silencio absoluto. No era un silencio común, sino algo casi tangible, pesado, que oprimía los tímpanos. Pude oír la respiración jadeante de doña Carmen en la segunda fila. Pude sentir el tambor urgente de mi propio corazón, bombeando sangre con furia. Los niños, antes inquietos, se quedaron inmóviles, como pequeños animales ante un depredador. Incluso el viento, que antes susurraba afuera, pareció cesar, como si la propia naturaleza contuviera la respiración, enmudecida por el terror. Mi corazón golpeaba contra las costillas. A sus 60 años de vida y 37 de sacerdocio, el padre Antonio Silva, nacido en Cascabel, formado en el Seminario San José y con 15 años en Foz do Iguazú, ya había enfrentado tormentas mucho mayores. Había sido testigo de confrontaciones armadas, la brutalidad de la violencia y la frialdad de la muerte. Había consolado a viudas y huérfanos. No era un hombre fácil de intimidar. El líder avanzó por el pasillo central con pasos cadenciosos, casi un desfile macabro. Sus botas de combate negras, relucientes a pesar del polvo del camino, golpeaban el suelo de cemento, creando un ritmo amenazador. Cada pisada resonaba como un disparo en el silencio opresor. Se detuvo a medio camino entre la entrada y el altar, exactamente en el punto donde en días de fiesta los novios se arrodillan para sellar su amor. Giró ligeramente a la derecha, encarando a la congregación, y su voz, firme y controlada, rompió la quietud. Su voz denotaba un tono de autoridad artificial, de ese tipo que usan las personas entrenadas para proyectar dominio. Afirmó que venían en nombre de las autoridades regionales de seguridad, agentes de una minera ilegal, camuflados bajo el pretexto de protección ambiental. Explicó que había informes, detallados según sus palabras, que indicaban que nuestra parroquia de San Francisco de Asís, aquí en Vila Mauá, a orillas del Parque Nacional del Iguazú, estaba involucrada en actividades contrarias al orden público establecido. Mencionó algo sobre encuentros no autorizados, supuestamente grupos de oración, pero que serían en realidad células de organización comunitaria. Habló de discursos que incitaban a la desobediencia civil y a la distribución de material subversivo, disfrazado de boletines parroquiales. Cada palabra venía cargada de una acusación implícita. Su lenguaje fue cuidadosamente elegido para sonar oficial y legal, pero las implicaciones eran cristalinas. Nos estaban acusando de sedición, conspiración, actividades antigubernamentales, todo envuelto en una jerga burocrática que hacía las acusaciones aún más graves de lo que realmente eran. Yo sabía exactamente a qué se refería.
aunque sus alegaciones fueran completamente falsas o, como mínimo, grotescamente exageradas. En las últimas semanas habíamos organizado diversas reuniones comunitarias en el salón parroquial. El propósito era simple y completamente legítimo: discutir problemas básicos que afectaban a nuestra comunidad, que incluye a agricultores, guías turísticos, trabajadores de Itaipú y a nuestros hermanos indígenas guaraníes y cayowás. La falta de agua potable en áreas más alejadas de la villa, donde las familias tenían que caminar kilómetros cada mañana para llenar sus baldes. La necesidad urgente de reparar la carretera que conecta nuestra comunidad con Foz do Iguazú, un camino tan deteriorado que en la época de lluvias, como ahora, en noviembre de 2025, se volvía intransitable, aislando completamente la villa. También habíamos discutido la situación de varias familias que habían perdido sus cosechas de frijoles debido a una plaga de orugas. Estábamos organizando un sistema de ayuda mutua, donde aquellos que tuvieron mejores cosechas compartían con los afectados. Era solidaridad básica, el tipo de ayuda mutua que las comunidades han practicado durante siglos. Nada de esto era político en el sentido que ellos insinuaban. No habíamos hablado de derrocar gobiernos ni de iniciar revoluciones. No distribuíamos propaganda ni organizábamos protestas. Simplemente intentábamos asegurar que las necesidades básicas de nuestra gente fueran satisfechas. Pero aparentemente, en estos tiempos, incluso hablar de agua potable y caminos transitables es considerado subversivo. Respondí con la mayor calma que pude reunir. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Le dije que éramos una comunidad de fe, dedicada al servicio de Dios y al bienestar mutuo de nuestros hermanos y hermanas. Le expliqué que nuestras reuniones eran pastorales, centradas en las legítimas necesidades espirituales y materiales de nuestros feligreses. Organizarnos para ayudarnos mutuamente no era un crimen, sino un deber cristiano fundamental. No teníamos nada que esconder, nada de lo que avergonzarnos. El hombre sonrió cuando terminé de hablar, pero no era una sonrisa amable o comprensiva. Era la sonrisa de alguien que ya había escuchado las mismas excusas muchas veces y no creía ni una sola palabra. Era una sonrisa fría, calculadora, diseñada para intimidar más que para expresar alegría. Dio 2 pasos hacia el altar, invadiendo el espacio sagrado que separaba la congregación del presbiterio, donde la imagen de Nuestra Señora Aparecida nos bendecía. Sus botas dejaron marcas de barro en el cemento limpio. Doña Mariela lo había encerado el día anterior y el suelo brillaba. Ahora estaba siendo profanado por las huellas sucias de aquel intruso. Era un detalle pequeño, pero me molestó profundamente. No solo estaban violando nuestra paz, estaban literalmente ensuciando nuestro espacio sagrado. Él entonces dijo que necesitaba que los acompañara para aclarar ciertos asuntos. Usó exactamente esas palabras. Su tono pretendía ser cortés, casi amigable, como si estuviera invitándome a tomar un café y hablar del tiempo. La amenaza se cernía, densa e ineludible. La sentía en cada sílaba que el líder de los invasores pronunciaba, en la mirada implacable que nunca dejaba de escrutar mi reacción, en la mano derecha que reposaba con fingida casualidad sobre el cinturón, cerca del arma. Estábamos en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Villa Mauá, una comunidad ribereña a orillas del río Iguazú, cerca del Parque Nacional. El rugido distante de las cataratas parecía hacerse eco de la creciente tensión. De repente, varios hombres de la congregación se levantaron. Un movimiento colectivo, casi instintivo, de protección. No fue planeado, fue el alma de la comunidad hablando. Ismael, un agricultor de 53 años, fue el primero. Se levantó del banco con una fluidez que desafiaba su edad. Sus manos grandes y callosas por décadas de trabajo en la tierra, cerradas en puños firmes a los lados del cuerpo. Ismael no era hombre de pelea, pero la cobardía no habitaba en él. Los hermanos guaraníes, Aruán y Yací, vinieron del fondo,
donde estaban cerca de la puerta lateral. Aruán, el mayor, con 41 años, tenía el cuerpo curtido por la labor diaria, cargando sacos de maíz y ayudando en las faenas comunitarias del campo. Yací, 3 años menor, era más esbelto, pero igualmente fuerte. En sus rostros se reflejaba una mezcla de determinación y prudencia. Sabían que un enfrentamiento directo con aquellos hombres armados, matones de una maderera ilegal, yo lo sabía, sería un suicidio. Pero quedarse quietos, inertes, tampoco era una opción. El viejo don Efrén, a pesar de la edad y de los pulmones marcados por años de respirar el polvo de la mina en los alrededores de Foz, cerró los puños arrugados. Los nudillos se le pusieron blancos por la presión. En su juventud, antes de que la minería sacrificara su salud, había sido boxeador. Ese instinto de lucha, la negativa a rendirse sin resistencia, aún latía en sus venas. Otros hombres también se levantaron. Don Fabián, de 57 años, cuyas manos cuidaban de 6 hijos y del cultivo que los alimentaba. Chico, un joven de 24 años, casado hacía apenas 3 meses, con toda la vida por delante. Toño, un veterano que conocía de cerca las cicatrices de conflictos pasados, sabía bien cómo solían terminar esas situaciones. Calculé unos 15, quizá 16 hombres, formando una barrera irregular, pero inquebrantable, entre los intrusos y yo, el padre Antonio Silva. En sus ojos, el miedo era evidente y comprensible. Tenían familias, responsabilidades, futuros que proteger, pero la determinación era aún más fuerte. Habían llegado a un punto de quiebre. Permanecer pasivos, ahora, les parecía peor que el peligro inminente. Todo tenía un límite. Las injusticias acumuladas, las humillaciones diarias impuestas por quienes querían expulsarlos de sus tierras, la sensación de impotencia ante un sistema que los trataba como menos que humanos, aquella opresión que se disfrazaba de seguridad nacional para encubrir la explotación ilegal, estaba alcanzando su punto álgido. Los 6 matones reaccionaron de inmediato. 3 de ellos llevaron las manos a las armas. No las sacaron, pero el mensaje fue un puñetazo en el estómago. El líder levantó la mano izquierda, una señal para que sus hombres esperaran. Mantuvo la mirada fija en mí, ignorando por completo el levantamiento silencioso de la congregación. Una táctica cruel, calculada para mostrar que no los consideraba una amenaza real, solo peones desechables. Levanté mi mano derecha en un gesto urgente, pidiendo a mis fieles que permanecieran donde estaban. Hice un movimiento amplio, visible para todos en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, mi palma extendida como un escudo invisible. Paren, esperen, no hagan nada precipitado. Miré directamente a los ojos de Ismael y negué suavemente con la cabeza. Fue un instante de comunicación muda, cargado de un significado profundo. Ismael comprendió. Vi cómo la frustración tensaba su mandíbula, endurecía sus hombros. Cada fibra de su ser anhelaba actuar, proteger, pero él era también un hombre sabio, consciente de las consecuencias. Lentamente, con una renuencia palpable, volvió a sentarse. Rosa, su esposa, le tomó la mano y la apretó con fuerza. Los hermanos Aruá y Jací detuvieron su avance, pero no se sentaron. Se quedaron de pie en el pasillo, con los brazos cruzados sobre sus anchos pechos, encarando a los invasores. Era su protesta silenciosa, la afirmación de que no serían completamente subyugados. Los otros hombres siguieron el ejemplo. Algunos se sentaron, otros permanecieron de pie, pero todos mantuvieron sus posiciones, sin avanzar más. Respiré hondo, el olor a incienso y a tierra mojada llenando mis pulmones. Me volví de nuevo hacia el hombre que lideraba el grupo, preparándome para lo que vendría. Mi voz salió clara, aunque un nudo apretaba mi garganta. Dejé bien claro que si la intención era hablar conmigo, estaba listo para ir con ellos sin resistencia. No había nada que esconder y cooperaría plenamente con cualquier investigación legítima. Pero hice un pedido, una súplica con toda la dignidad que pude reunir, que permitieran a la congregación terminar la misa en paz. Argumenté que aquellas personas
agricultores, guías turísticos, trabajadores de la central hidroeléctrica de Itaipú e incluso familias guaraníes y caihuás de nuestra comunidad en Vila Mauá habían venido a celebrar su fe. Era un domingo, 16 de noviembre de 2025, Domingo de Cristo Rey, un día sagrado de descanso y adoración. Merecían completar su acto de devoción sin más interrupciones. Podían llevarme, hacer conmigo lo que quisieran, pero que respetaran el espacio sagrado de nuestra parroquia de San Francisco de Asís y permitieran que la gente terminara su conexión con Dios. El hombre al frente, de quien yo sabía que era uno de los agentes de esa minera o maderera ilegal que tanto asolaba nuestra región, pareció considerar mi súplica por un instante. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras evaluaba la situación. Intercambió miradas con sus compañeros. Uno de ellos, un joven de no más de 25 años, con una cicatriz aún enrojecida e inflamada en la mejilla izquierda, susurró algo que no logré escuchar. Inclinó la cabeza hacia su líder y murmuró palabras que sonaron como el silbido de una serpiente. El líder asintió, casi imperceptiblemente. Entonces se volvió hacia mí y habló con voz firme. Dijo que permitirían que la misa continuara, pero con una condición estricta. Debería terminar en exactamente 15 minutos, ni 16, ni 20, precisos 15 minutos. Y yo debería acompañarlos inmediatamente después, sin demoras, sin intentos de fuga ni resistencia. Miró su reloj de pulsera con un gesto exagerado, marcando el inicio de la cuenta. Era un reloj grande, militar, con múltiples funciones. Lo vi ajustar algo, probablemente activando un cronómetro. La presión del tiempo era una táctica más de intimidación, una forma de mantenerme desequilibrado y ansioso. Acepté los términos sin dudar. Realmente no tenía otra opción. La alternativa era que la violencia escalara allí mismo, en la iglesia, delante de todos. Mujeres, niños, ancianos. Todos serían testigos y posiblemente víctimas. No podía permitir eso. Si mi cooperación podía evitar cualquier daño a mi comunidad de Foz do Iguazú, cooperaría completamente. Pedí a la congregación que se pusiera de pie para continuar con la liturgia. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Era como si estuviera actuando, representando el papel del padre Antonio Silva Sereno, mientras por dentro un torbellino de emociones me consumía. Comencé la oración de los fieles, esas intercesiones que rezamos cada domingo, pero las intenciones que normalmente rezamos adquirieron un significado completamente nuevo ese día. Cuando pedimos por aquellos que sufren persecución injusta, mi voz tembló ligeramente. ¿Qué vendría después para mí? ¿Para ellos? Cuando oramos por la justicia y la paz en nuestra tierra, sentí que cada palabra pesaba como plomo en mi lengua, pensando en la lucha constante por la preservación del Parque Nacional del Iguazú y de las tierras indígenas. Cuando rogamos por aquellos que están en peligro, supe que estaba orando por mí mismo, por un destino incierto que se dibujaba en las proximidades de la majestuosa garganta del diablo. La congregación respondía con sus amenes, pero yo podía escuchar el dolor en sus voces, la angustia contenida. Durante la consagración, el momento más sagrado de la misa, mientras elevaba el pan y el vino, mis manos temblaban visiblemente. No era por miedo a lo que pudiera sucederme físicamente, sino por la abrumadora responsabilidad que sentía por esas personas que me habían confiado su guía espiritual durante tantos años. Me preguntaba qué les sucedería después de que me llevaran. ¿Quién celebraría las misas dominicales en nuestra parroquia dedicada a Nuestra Señora Aparecida? ¿Quién visitaría a los enfermos en sus casas ribereñas? ¿Quién bautizaría a los recién nacidos? ¿Quién consolaría a los moribundos? Vi mentalmente los rostros de aquellos que dependían de mi presencia. Doña Petrona, de 86 años, la anciana ribereña postrada en cama, esperando mi visita semanal para recibir la comunión. El pequeño Andrés, de 9 años, hijo de un trabajador de Itaipú, preparándose para su primera comunión en 2 semanas.
La joven pareja, guías turísticos en la región de las Cataratas, que habían recibido clases prematrimoniales y planeaban casarse el próximo mes. Todas esas vidas entrelazadas con la mía, todas esas responsabilidades que ahora quedarían sin cumplir. Cada paso hacia el altar era un adiós disfrazado. Aquella mañana del 16 de noviembre de 2025, un domingo de Cristo Rey, mientras distribuía la comunión en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la comunidad de Vila Mauá, cerca del Parque Nacional del Iguazú, sentía que cada gesto me acercaba a mi propio fin. Los rostros de mis fieles, agricultores, guías turísticos, trabajadores de Itaipú y miembros de las comunidades indígenas guaraní y Kiowa, reflejaban una mezcla punzante de dolor y apoyo silencioso. Doña Carmen, con sus arrugas marcadas por la vida en la tierra, no podía contener las lágrimas que corrían cuando sus manos temblorosas se extendieron para recibir el pan sagrado. Don Efrén, un anciano ribereño, apretó mi mano con una fuerza que trascendía 1000 palabras. Un gesto simple de despedida que intentaba infundirme su propia energía y coraje. En el fondo de la iglesia, los 6 intrusos permanecían como estatuas. Eran agentes de una minera ilegal, hombres sin rostro que observaban cada movimiento, sin respeto alguno por el sacramento. No se arrodillaban, no inclinaban la cabeza, solo vigilaban con la paciencia profesional de quien calcula el momento exacto para actuar. La imagen de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil, parecía observarnos desde el altar, con una serenidad que contrastaba con la angustia en mi pecho. Concluí la misa con la bendición final. Mi brazo trazó la señal de la cruz sobre la congregación, un patrón sagrado repetido incontables veces. Las palabras que pronuncié: que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, salieron de lo más profundo de mi alma, cargadas con todo el amor, toda la preocupación y toda la esperanza que sentía por mi pueblo. Cuando el amén final resonó, supe, no era solo el cierre de una misa, era potencialmente una despedida. Los 6 hombres se movieron en sincronía, acercándose al altar. El líder, con un seco gesto de cabeza, indicó que era hora de irse. No había urgencia, solo una eficiencia fría y calculada. Me quité la casulla con movimientos deliberadamente lentos, doblándola con precisión, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era una pequeña y silenciosa forma de resistencia, de preservar mi dignidad en una situación diseñada para despojarla. Caminé por el pasillo central hacia la salida, el eco suave de mis zapatos gastados en el cemento llenando el aire. La congregación permanecía sentada, absolutamente inmóvil, con los ojos fijos en mí. Sentía el peso de sus miradas, sus oraciones silenciosas ascendiendo como incienso invisible. Al llegar a la puerta principal, me detuve y me giré lentamente para verlos una última vez. Quería grabar esa imagen para siempre, sus rostros llenos de fe. A pesar del miedo evidente, la comunidad unida en un momento de crisis extrema. Vi madres abrazando a sus hijos, ancianos con las manos entrelazadas en oración, jóvenes con las mandíbulas apretadas, conteniendo una rabia impotente. Ellos eran mi rebaño, mi familia espiritual, y los estaba dejando sin saber si algún día volvería. Afuera, la mañana se había transformado por completo. El cielo, antes solo nublado, ahora estaba oscuro como si la noche hubiera llegado temprano. 2 camionetas pick-up, sin identificación, con la pintura verde militar cubierta por el polvo de la carretera, esperaban en el pequeño atrio de la iglesia. Sus motores aún encendidos producían un grave susurro. Las ventanas oscuras impedían cualquier visibilidad del interior. El aire también había cambiado drásticamente. El viento, que era una brisa suave, ahora soplaba con fuerza, agitando los árboles de la mata atlántica y levantando pequeñas nubes de polvo. Las nubes negras prometían una tormenta inminente.
aquel inconfundible olor a tierra mojada mezclado con ozono, que anuncia las grandes lluvias en la región, impregnaba el ambiente. Sabía que el período de gran caudal de las cataratas volvía al río Iguazú aún más poderoso, una fuerza de la naturaleza que podía ser tanto acogedora como implacable. Me indicaron que subiera a la parte trasera de una de las camionetas. La caja estaba cubierta por una lona verde, atada con cuerdas, creando un túnel oscuro y claustrofóbico. 2 de los hombres subieron conmigo, uno sentándose a cada lado, tan cerca que sentía el calor amenazante de sus cuerpos. El destino, yo presentía, era la inmensidad caudalosa del río Iguazú, cerca de la legendaria Garganta del Diablo, un área prohibida bajo el pretexto de seguridad nacional, pero que en realidad enmascaraba la persecución religiosa de los agentes de la minera ilegal. El rugido distante de las cataratas, que podía oírse a kilómetros de distancia, parecía una llamada. Las aguas grandes, como los guaraníes llaman al Iguazú, me aguardaban. Los otros 4 hombres, rostros curtidos de una minera ilegal que codiciaba nuestras tierras sagradas, se dividieron entre los 2 vehículos. Oí el clangor metálico de las puertas al cerrarse, un sonido seco y definitivo. Enseguida, el motor rugió, ahogando cualquier otra cosa, incluso el gemido de mi propia alma. Sentí la gélida vibración del vehículo a través del metal de la plataforma. Nos movimos despacio, serpenteando por el patio de la parroquia San Francisco de Asís en nuestra Villa Mauá. Luego, la velocidad aumentó al alcanzar el camino de tierra batida que nos alejaría de allí. Por la abertura en la lona, lancé una última mirada. Vi a la multitud de mi comunidad, agricultores, guías turísticos, trabajadores de Itaipú y nuestros hermanos guaraníes y cayowás, todos de pie, ante la imagen de Nuestra Señora Aparecida, observando nuestra partida. Ismael, con los brazos cruzados sobre el pecho, mantenía un desafío silencioso, incluso en la derrota. Las mujeres se abrazaban buscando consuelo mutuo. Los niños, con esa intuición inocente que presiente el peligro sin comprenderlo, se aferraban a las faldas de sus madres. El camino, sinuoso y familiar, ahora me arrancaba de aquellas personas que eran mi rebaño, mi familia. Conocía cada curva de aquel trayecto, cada bache, cada piedra suelta. Era la misma carretera que recorrí incontables veces en mis 15 años aquí, saliendo de Cascabel rumbo a las haciendas más distantes. Llevé los sacramentos, conforté a los enfermos, bauticé a los recién nacidos. Pero aquel 16 de noviembre de 2025, Domingo de Cristo Rey, el camino que me llevaba no era de curación o de fe. Era un recorrido de amenaza, de silencio denso y de un destino que pendía incierto sobre mí. Padre Antonio Silva, de 60 años. Entonces sentí el empujón final. Uno de los agentes de la minera, con el rostro impasible, me arrojó al vacío. No a un acantilado cualquiera, sino desde el borde de la Garganta del Diablo, el corazón palpitante de las cataratas del Iguazú, donde 80 metros de caída se encuentran con la furia de las aguas. No recuerdo el instante exacto en que mis pies perdieron el contacto con la tierra. Hay un vacío, un blanco total, como si mi mente se negase a registrar aquellos primeros segundos de caída libre. Pero la claridad regresó con fuerza brutal, el viento azotando mi rostro, el silbido agudo del aire cortando mis oídos, la tela de mi sotana revoloteando con violencia descontrolada. Abrí los ojos, aunque no recuerdo haberlos cerrado. Vi el cielo oscuro girar en un torbellino sobre mí, nubes negras danzando en círculos hipnotizantes. Luego, la pared rocosa de la Garganta del Diablo precipitándose a una velocidad imposible, rocas grises y marrones salpicadas de musgo verde, pequeños arbustos que se empeñaban en crecer en las grietas. Todo pasaba tan rápido que parecía una película a cámara rápida, mientras el rugido ensordecedor de las cataratas se convertía en la única melodía de mi caída. Mi mente funcionaba de una manera extraña, casi divina.
En lugar del pánico que habría esperado, una calma sobrenatural me invadió. Fue como si el tiempo se detuviera y la vida en su esencia se revelara. Pensé en mi madre que partió hace 15 años, en un sueño tranquilo. Vi su rostro claro, joven y hermoso, como en los días de mi infancia, sonriendo mientras preparaba el desayuno. Recordé el día de mi ordenación sacerdotal, hace 37 años, las manos del obispo sobre mi cabeza, el sacramento del sacerdocio transformándome. Me vinieron a la mente los rostros de doña Carmen y sus 3 nietos, la tos crónica de don Efrén, la fortaleza de Ismael y Rosa Córdoba, la lealtad de los hermanos Zavala. Pensé en todas las misas que nunca más celebraría, en las confesiones que jamás escucharía, en los bautizos, matrimonios y funerales que se quedarían sin mi presencia. Recordé a la pequeña Sofía Morales, de apenas 6 meses, a quien prometí bautizar el próximo domingo, y un dolor silencioso me oprimió el pecho. El tiempo se distorsionó. Encomiendo mi espíritu. En las manos de Dios entregaba mi vida, mientras el abismo de la garganta del diablo me engullía. El padre Antonio Silva, de 60 años, en caída libre, rumbo a lo que parecía ser el fin. Fue en lo que debía ser mi último segundo, antes del impacto definitivo, que algo extraordinario me despertó. Un sonido, no el grito de los hombres que me arrojaron de aquel borde prohibido, ni el silencio que esperaba. Era un rugido líquido, una voz ancestral que crecía en intensidad, engullendo cualquier otro sonido. Luché contra la fuerza del viento y el vértigo, girando la cabeza ligeramente. Por primera vez desde el inicio de aquella caída infernal, logré mirar hacia abajo. Lo que vi, justo allí, lo cambió todo. Donde estaba seguro de encontrar las rocas afiladas, la muerte inminente, allí estaba la agua grande. El río Iguazú, un torbellino colosal de aguas marrones y espumosas, llenaba completamente el fondo del desfiladero. Era noviembre de 2025, Domingo de Cristo Rey, periodo de alto caudal de las cataratas. El río, ya naturalmente caudaloso, con su caudal monumental en la garganta del diablo, se había transformado en una cuna tempestuosa, un manto líquido inesperado, exactamente donde mi cuerpo iba a impactar. No tuve tiempo de procesar la dádiva de este milagro. El impacto fue brutal. Sentí como si un martillo gigante me golpeara de lleno. El aire escapó de mis pulmones en una explosión violenta y me sumergí profundamente en las aguas turbias. Todo se volvió un marrón denso y silencioso. La temperatura era sorprendentemente fría. El agua invadía mi nariz, mi boca, mis oídos. La corriente me arrastraba sin piedad, girándome como una prenda de ropa dentro de una lavadora. Ya no sabía qué era arriba, qué era abajo. Mis pulmones ardían, implorando aire. Pero el instinto de supervivencia, esa llama divina, tomó el control. Empecé a mover brazos y piernas frenéticamente, buscando la superficie. La sotana, pesada y empapada, se había convertido en un ancla, tirándome hacia el abismo. Entonces mi hombro izquierdo chocó con algo sólido, una roca sumergida. La usé como un punto de apoyo inesperado, impulsando mi cuerpo hacia arriba con las últimas fuerzas. Mis pulmones estaban a punto de explotar. De repente, mi cabeza rompió la superficie. ¡El aire! Inhalé desesperadamente, tragando tanto oxígeno como agua. Tosí violentamente mientras la corriente me arrastraba, zarandeándome de arriba abajo. La velocidad era aterradora. Chocaba contra rocas sumergidas, sintiendo los golpes en las costillas, en las piernas, en la espalda. Logré emerger otras veces, robando bocanadas de aire cuando podía. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Solo existía el presente inmediato. Respirar, sobrevivir, resistir un segundo más. Fue entonces cuando sentí que la corriente me empujaba hacia la orilla derecha del río. Fui arrastrado a una zona donde la densa vegetación colgaba sobre las aguas. Extendí el brazo, desesperado. Logré agarrar una rama, resbaladiza,
pero la sujeté con toda la fuerza que me quedaba. Usándolo como ancla, arrastré mi cuerpo fuera de la corriente principal, hacia las aguas más tranquilas. Mis pies finalmente tocaron un fondo lodoso. Con las últimas reservas de energía, me arrastré hacia la orilla, agarrándome de rama en rama. Cada movimiento era una agonía insoportable. Finalmente, me arrojé fuera del agua y me desplomé sobre la tierra húmeda. Permanecí allí, inmóvil, incapaz de moverme, jadeando de forma irregular. La neblina de las cataratas me empapaba, un bautismo frío y constante. Sentía el barro bajo mí, frío y suave. Podía saborear tierra y sangre en la boca. Pero estaba vivo, milagrosamente, imposiblemente vivo. No sé cuánto tiempo permanecí allí, flotando entre la vigilia y el desmayo. Lentamente, comencé a hacer un inventario de mi cuerpo. Moví los dedos de los pies y de las manos. Respondieron, aunque con punzadas de dolor. Doblé las rodillas. Dolor agudo, pero aún había movimiento funcional. Intenté sentarme, y una ola abrumadora de mareo me golpeó. Logré finalmente sentarme, apoyándome contra un tronco caído. Estaba cubierto de barro de la cabeza a los pies. Mi sotana, antes impecable, estaba rasgada en varios lugares. Tenía sangre en las manos. Toqué la nuca y sentí una gran hinchazón. Mis costillas dolían intensamente con cada respiración. Mi tobillo derecho estaba hinchado, el doble de su tamaño normal. Pero estaba vivo, vivo, contra toda lógica, contra toda probabilidad. Yo, el padre Antonio Silva, había sobrevivido a una caída que debió ser mi fin. Fui arrojado desde el borde de la garganta del diablo, en Foz do Iguazú, una caída de 80 metros a las aguas turbulentas del río Iguazú. La presencia del agua, la fuerza caudalosa del Iguazú, que en tupi guaraní significa agua grande, no podía ser mera coincidencia. Era como si el propio río, una entidad sagrada para los guaraní y kaiwa que habitan estas tierras, me hubiera recibido en un bautismo forzado, una protección divina. Aquel 16 de noviembre de 2025, Domingo de Cristo Rey, levanté el rostro hacia el cielo oscuro, dejando que la lluvia, o quizás las propias lágrimas de la naturaleza, golpeara mi rostro. Desde lo más profundo del alma, susurré palabras de una gratitud que ardía. El rugido ensordecedor de las cataratas, que resuena por kilómetros, pareció enmudecer por un instante, silenciando el caos como si el propio tiempo se hubiera detenido para testimoniar aquel milagro divino. Pero sabía que no podía quedarme allí. La supervivencia era un don y necesitaba honrarlo buscando refugio. Busqué una rama, un tronco fuerte. Mi aparición sería la prueba viviente de que la brutalidad nunca silencia la fe. Registraríamos cada detalle y lo compartiríamos con organizaciones de derechos humanos, buscando protección en la visibilidad, no en el silencio. El Domingo de Cristo Rey, 16 de noviembre de 2025, cuando las campanas de la parroquia de San Francisco de Asís, en Vila Mauá, llamaron a misa, la iglesia desbordaba. Había más de 200 almas, entre agricultores, guías turísticos, trabajadores de Itaipú y nuestros hermanos guaraní y kaiowá, que se unían en una sola oración. Cuando emergí en el altar, el murmullo se transformó en un silencio aturdido, cortado por un llanto colectivo y gritos de alegría. Mi sotana aún traía hojas de araucaria y la humedad de las cataratas, y las marcas de la caída eran visibles. Pero celebré la misa con una voz que se negaba a temblar. En mi homilía lo revelé todo. No escatimé detalles. Describí el abismo de la garganta del diablo, el rugido ensordecedor de las cataratas que se acalló en el instante de mi caída, el río Iguazú, agua grande en tupi guaraní, que me acogió como un bautismo. Mi regreso improbable. Expliqué que la verdadera fe no es la ausencia de miedo, sino el coraje de seguir adelante, a pesar de él. Que servir a Dios significa defender la justicia, incluso frente al peligro, y que nuestra comunidad,
forjada en la resiliencia de la tierra y en la espiritualidad ancestral, jamás se doblegaría ante la intimidación de las mineras y madereras ilegales. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mi historia resonó mucho más allá de Vila Mauá y Foz do Iguazú. Periodistas de todo el país y del extranjero desembarcaron, ávidos de entrevistas. Organizaciones internacionales de derechos humanos documentaron mi caso y la presión pública se convirtió en un clamor ensordecedor. Las autoridades, antes cómplices, se vieron obligadas a abrir una investigación sobre el intento de asesinato. Los hombres que me empujaron del borde de la garganta del diablo nunca fueron capturados. Desaparecieron, probablemente reubicados o jamás identificados oficialmente. Sin embargo, la investigación desveló una trama más amplia de intimidación contra líderes comunitarios y religiosos en la región. Varios funcionarios de rango medio fueron apartados. No fue la justicia plena que esperábamos, pero fue un comienzo. Lo más profundo, sin embargo, fue el impacto en mi comunidad. Mi supervivencia encendió una llama de esperanza y valentía. Continuamos nuestras reuniones, ahora con un número récord de participantes. Trabajamos juntos para solucionar la falta de agua, mejorar las carreteras y garantizar la educación. Otras comunidades ribereñas e indígenas cercanas se inspiraron, iniciando sus propias iniciativas. El testimonio del guardaparque, que afirmaba haberme visto caer, pero no encontró mi cuerpo en los rápidos, y luego me vio regresar vivo, se hizo viral, atrayendo peregrinos y fortaleciendo la fe de todos. Han pasado 3 meses desde aquel domingo terrible. Mis lesiones físicas se curaron, aunque mi tobillo aún me recuerda la caída en días fríos, y mis costillas protestan ocasionalmente, pero las heridas más profundas, las emocionales y espirituales, se transformaron en fuentes de fuerza inagotable. Cada domingo, cuando celebro la misa, mirando a mi feligresía, esa familia que lloró mi supuesta muerte, que me defendió y celebró mi regreso milagroso, veo rostros de fe genuina, forjada en la adversidad. Mi experiencia me enseñó que los milagros no siempre son eventos sobrenaturales que desafían las leyes de la naturaleza. A veces son la convergencia perfecta de circunstancias naturales en el momento exacto en que son necesarias. La corriente del río Iguazú, que me arrastró en lugar de aplastarme, no violó ninguna ley física. Era la fuerza de la naturaleza en su estado más puro. Pero el momento, la decisión, la forma en que todo se alineó para salvar mi vida, eso es lo que lo hace milagroso. Mi fe ya no es la fe teórica de quien solo estudió textos sagrados. Es la fe vivida de quien enfrentó la muerte y vio la mano de Dios moverse de formas inesperadas. Es más fuerte, más profunda, más real que nunca. Todavía enfrento desafíos. Todavía hay quienes preferirían mi silencio. Las amenazas ocasionales persisten. Pero ahora, Padre Antonio Silva, nacido en Cascabel y llegado de Campo Grande a Foz do Iguazú hace 15 años, llevo una certeza que antes no tenía. Estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer. Y esa certeza me confiere una valentía que ninguna amenaza puede quebrar. Cada mañana, cuando me despierto en mi modesto cuarto en la casa parroquial, al sonido de los pájaros del Parque Nacional y del distante rugido de las cataratas, lo sé. Sé que Dios está aquí, entre el canto de los pájaros y el rugido imponente de las cataratas del Iguazú. Siento la gratitud por un día más de vida, un día más para servir, para testimoniar la gracia de Dios manifestada en las vidas reales de personas que, como yo, enfrentan desafíos concretos. Mi nombre es Padre Antonio Silva. Tengo 60 años y para muchos soy el hombre que desafió lo imposible. Nacido en Cascabel, formado en el Seminario San José, en Campo Grande. Llegué a Foz do Iguazú hace 15 años para ser el párroco de la parroquia San Francisco de Asís, enclavada en una comunidad rural entre Vila Mauá y Vila Yolanda, muy cerca del Parque Nacional. Mi historia, sin embargo, va mucho más allá de una simple supervivencia física. Es un himno a la resiliencia del espíritu humano,
un faro de esperanza y fe en medio de la oscuridad más densa. Es la prueba viviente de que, incluso cuando somos arrojados desde las alturas más peligrosas, una fuerza mayor nos sostiene. Y esa fuerza, descubro cada día, no reside solo en eventos extraordinarios. Palpita en la fortaleza silenciosa de comunidades que se niegan a ceder, en los agricultores que labran la tierra, en los guías turísticos que narran las historias del río, en los trabajadores de Itaipú y, de forma tan profunda, en la sabiduría ancestral de las familias guaraní y caiobá, que encuentran en el río Iguazú y en toda la naturaleza un vínculo sagrado con lo divino. Fue un domingo de noviembre de 2025, en el solemne día de Cristo Rey, cuando el destino se reveló. La misa había terminado en nuestra iglesia bajo la serena mirada de Nuestra Señora Aparecida, cuando hombres vinculados a intereses de mineras y madereras ilegales me abordaron. Alegaban seguridad nacional y protección ambiental mientras me arrastraban, a punta de pistola, a una zona prohibida del Parque Nacional, precisamente donde la garganta del diablo se alza imponente. El rugido de las cataratas, que normalmente retumba por kilómetros, de repente pareció silenciarse en un instante de pavor y extraña serenidad. Fui lanzado, 80 metros de caída libre, directo al corazón de la mayor de las cataratas. El río Iguazú, agua grande en tupí-guaraní, me recibió en su torrente caudaloso. No era un lecho seco, sino la corriente poderosa que de forma inexplicable amortiguó el impacto. No caí sobre rocas, me sumergí en sus aguas, como si el propio río, una entidad sagrada y viva, me abrazara en un bautismo forzado, una protección divina contra la furia humana. Arrastrado por los rápidos, perdí el conocimiento. Días después fui encontrado por un ribereño, uno de nuestros hermanos de la selva, que me acogió con un canto tradicional, una melodía ancestral que calmó mi alma herida. Él me trajo de vuelta, y mi regreso sucedió durante la fiesta de la patrona. Mi ropa aún estaba mojada, con hojas de araucaria adheridas, el olor de las cataratas impregnado. Un guardaparques que atestiguó mi caída y la ausencia de mi cuerpo en los rápidos difundió la noticia. Cayó, pero el río no se lo llevó, está vivo. La historia se hizo viral. Peregrinos de todo Brasil y más allá comenzaron a llegar. Y la comparto, esta verdad mía, para que nadie se sienta solo en sus luchas. Para que sepan que los milagros ocurren de las formas más inesperadas y que la fe verdadera no es creer en la ausencia de dificultades, sino tener el valor inquebrantable de continuar, precisamente porque las dificultades son reales. Sí, esa es mi fe. Esa es nuestra fe.